nos comentabas que tú estabas metido en la música secular, comercial, en el metal, con todo lo que conlleva estar en este género de rock, un estilo de vida. Bueno, para mí la vida, la verdad, era muy vana. Yo a los alrededor de los 15 años, mi vida era muy tranquila de niño, la verdad. Pero ya entrando en la juventud, realmente sí me entró muchísima rebeldía, muchísimo odio. Entonces empiezas a vivir una vida completamente desenfrenada, donde no te importa nada. No te importa ni lo que haces, ni lo que dices, o sea, ni en tu cuerpo, ni físicamente, te metes de todo. O sea, expones tu vida al borde de la muerte porque ya no te importa nada. En mi caso en particular, una persona bastante necia, bastante testaruda, bastante conflictiva, y no aceptaba por orgullo el que alguien me dijera algo distinto de lo que yo pensaba. Prácticamente nadie se atrevía como a presentarme el evangelio claramente. Claro, me imagino. Hubo varias experiencias así bien padres. Mi mayor experiencia previa a mi conversión fue en un concierto de metal secular en Estados Unidos. Yo estaba en un evento masivo que se llamaba Monsters of Rock en los 80s, en 1988 específicamente. Y pues ahí estando en ese medio, estando escuchando una de las bandas más brutales para mí, era una canción con la que yo me viajaba muy cañón. Imagínate teniendo drogas, teniendo alcohol, teniendo lo que pues tú muchas veces estás buscando, mencionabas hace rato, un cierto tipo de fama o reconocimiento dentro de la escena, dinero, sexo, metal, los más grandes grupos de rock, escucharlos y experimentarlos. Estando en esa aparente plenitud, fue una voz en mi conciencia que me decía, ¿ya estás satisfecho? Y imagínate, estás en medio de un concierto con todo el ruido, todo el metal. No venía al caso una reflexión para nada, no era un lugar de meditación. En ese momento me sacó del concierto, o sea... ¿Cuál era la respuesta dentro de ti? Absolutamente era que no. En ese momento hice una introspectiva inmediata porque sí puse atención a ese pensamiento que había llegado a mi mente. Y dije, no inventes, o sea, sí estoy emocionado, pero estoy completamente vacío. Y no soy feliz. Terminó el concierto y te voy a platicar lo verdaderamente o lo complementariamente extraordinario de esa experiencia. Es que cuando salimos afuera del concierto, había gente alrededor del concierto que habían estado orando por nosotros. Y ahora se estaban aproximando con nosotros, con toda la gente que íbamos saliendo, para presentarnos el evangelio. Y entonces yo entendí que años después, que la experiencia que yo tuve allá adentro fue porque alguien allá afuera había estado orando por mí. Estaba yo allá adentro. Había un grupo de personas que estaban predicando el evangelio. ¿Qué te dijeron? Empezaron a acercarse hablando de Dios. Era en inglés, yo no entendía mucho en ese entonces inglés, pero sabía que estaban hablando de Dios. Inmediatamente yo rechacé el mensaje. Nos estaban ofreciendo unos panfletos. Yo recuerdo que lo rechacé, lo rompí, lo tiré. Mi esposa, en ese entonces mi novia, lo guardó, lo retuvo. Probablemente por ahí lo tenga como una reliquia que un día recordaremos. Pero ¿Tú por qué yo lo rechazaste? ¿Por qué lo rechazaste? No me importaba en lo más mínimo. Y aún la experiencia que tuve en ese momento en el interior era tan solo una semilla en ese momento. Bueno, ¿y qué sucedió después? Esa semilla germinó 3 años después. La primera que curiosamente aceptó a Cristo fue mi esposa. Le empezaron a hablar de Dios. Los primeros que se convirtieron fueron miembros de su familia. Okay. Mi suegra empezó a ir a una iglesia, le empezaron a compartir el evangelio y a recibir a Cristo, se convierte, pero se convierte el general, que era mi suegro, y eso empieza a impactar a la familia. Mi esposa empieza a llevar a mi suegra a la iglesia y personas en la iglesia amablemente la invitaban. Yo doy gracias a Dios por esas personas, porque insistieron y mi esposa era tajante de que no quería saber nada. Estuvieron orando por ella y un día dijo, bueno, ¿por qué no darle la oportunidad? Le invitaron a pasar una reunión, una conferencia,
y entra a esa conferencia a escuchar el Evangelio. Y ella no entendía mucho, sentía mucha turbación en su mente. Entonces, personas se acercaron amablemente con ella a decirle que si estaba bien, y se quería que oraran por ella. Dice que ella sentía un dolor de cabeza impresionante. Entonces, un pequeño grupo de personas se acercaron con ella y empezaron a orar. Y ahí fue cuando realmente empezó un proceso de liberación. ¿Y tú notaste un cambio en ella o Brutal, fue igual? Brutal. Brutal. ¿Fue algo de la noche a la mañana? Fue algo de la noche a la mañana, pero yo se lo robaba. Ella empezó a ir a la iglesia, pero todo lo que me decía que vivía, literalmente yo se lo robaba. Yo le decía, es una bola de mentirosos, eso es un fraude, esa es la religión, y todo se lo robaba. Entonces, ella estaba batallando literalmente en dos mundos. Fíjate que ella fue muy, muy sabia, muy sabia. Es algo que yo siempre he reconocido de mi esposa y algo que ella hizo fue dejarme una Biblia. Y dejé la Biblia ahí y efectivamente caí y empecé a leer la Biblia. Pero, ¿recuerdas cuáles fueron de las sí, primeras frases que leíste? Claro. Lo primero que empecé a leer fue el libro de Mateo, porque sabía que tenía que leer primero el Nuevo Testamento. ¿Ya sabías eso? No sé quién me lo dijo o cómo lo escuché, pero tenía esa idea. Y empiezo a leer el libro de Mateo y fue impresionante para quebrantar mi orgullo el darme cuenta que no entendía absolutamente nada. Y en ese entonces, pues yo sentía que yo debería de haber entendido la Biblia, un libro que yo veía como un libro cualquiera, y no, era algo que me estaba confrontando. Y cuando llega esa escritura, llega mi esposa y me explica la escritura que acaba de leer, pues yo me caigo de vergüenza de esa confrontación. De que ella Ella le lo entendió entendía. y yo no podía entenderlo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Comienzas a leerla? ¿Comienzas a estudiarla? Fíjate que ahí yo me di cuenta que necesitaba de Dios. Fue como si algo me dijera que nunca iba a entender la Biblia si no tenía un cambio de vida, si no nacía de nuevo, de hecho. Ese fue el entendimiento que yo tuve en ese entonces. Y fue muy curioso porque yo ni siquiera había leído la Biblia, ni siquiera sabía que eso estaba presentado en la Biblia. Sí, eso Sin está embargo, escrito en la Biblia. Yo lo entendí en ese momento y eso me empezó a confrontar muy fuertemente. Y ahí era diariamente una confrontación. Fue como si Dios diariamente me estuviera predicando y mostrando mi pecado, mi iniquidad, mi perversión, mi blasfemia, todo lo que yo vivía, y me empecé a dar cuenta que estaba yo en un error. Eso nadie me pudo haber convencido, fue un trato personal de parte de Dios. Y ves que dice la Biblia que Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pues literalmente, sin saber que eso la Biblia decía, empecé a vivirlo. Diariamente era una confrontación y yo dije, yo estoy en un problema con Dios, y tenía cuestionamientos de si Dios me podía perdonar toda la blasfemia, todo lo que había hecho. Pero dije, voy a tomar el riesgo y no tengo nada que perder. No sabía si Dios me podía perdonar. De hecho, te lo puedo decir honestamente. No sabía si lo que había llegado a hacer tenía un perdón. Lo primero que Dios me pidió fue mi cabello, porque mi cabello representaba mi orgullo, era mi gloria, era mi seguridad. En el movimiento subterráneo te da un peso, te da un valor el traer el cabello largo dentro de la escena de metal. Y en ese momento era lo más duro que yo pudiera haberle entregado, mi cabello. Claro. Y literalmente Dios puso en mi corazón entregarle el cabello. Y pues yo dije, va. Más que cortarte el cabello, Sí, era era una renunciar renuncia. a lo que tú eras para entregárselo al Señor. El corte del cabello era un simbolismo de lo que realmente era importante entregarle mi vida a Dios. Yo lo que le dije primero fue a mi esposa, le dije, ¿sabes qué, flaca? Yo siento que tengo que entregarle mi cabello a Dios. ¿Me puedes cortar el cabello? Porque es una convicción que yo estoy teniendo. Tomó unas tijeras y me hizo una coleta en el cabello. Tomó la parte ya tendida de la coleta y empieza a cortar el cabello. Y en ese momento se rompen las tijeras, como algo así extraordinario. Y eso fue un momento tremendo así en mi vida, porque estaba yo renunciando a todo. Realmente estaba entregándole mi vida a Dios. Y en ese momento, cuando se rompen las tijeras, tuve la oportunidad de retractarme, porque pude haber dicho, pues a lo mejor Dios no quiere que me corte el cabello, pero yo sabía que sí. Pero ahí vino una pregunta en mi mente, en mi corazón, que me dijo, ¿realmente me vas a servir?
Fue el momento más brutal en mi vida. Fue realmente donde yo tomé una decisión. Y le había servido al diablo, le había servido al mundo, pero servirle a Dios era lo más brutal que había vivido hasta ese momento. Y Dios me dijo, ¿realmente me vas a servir? Y dije, sí, sí, Señor. ¿Quién es Jesús para ti el día de hoy? ¿Y qué es lo que ha hecho en tu vida? No, Jesucristo es el Señor de todo. Jesucristo es no solo mi Señor, mi Salvador, sino mi mejor amigo, el cual yo puedo descargar completamente mi vida. Y realmente encuentro plenitud diariamente. No, eso no fue de un tiempo, sino fue de toda una vida. Encontrar la presencia de Dios, la plenitud, la resolución de mis problemas constantes, es lo máximo que puede llegar a experimentar un ser humano. ¡Hey! Quiero invitarte a que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos para ti, activando la campanita y suscribiéndote a nuestro canal. ¡Hazlo ahora!